Hola muchachada, ¿cómo estáis? Seguimos con este vídeo nuestra historia sobre la prehistoria. Recordad que era aquel periodo desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Es cuando comienza lo que llamamos historia. Y vamos a comenzar hablando de las tres etapas principales en las que se divide la prehistoria. Estas son el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Hay también una etapa entre el paleolítico y el neolítico que se llama mesolítico o epipaleolítico, pero no vamos a entrar en tantas matizaciones, nos vamos a quedar con esas tres etapas: paleolítico, neolítico y edad de los metales. Comenzamos por el principio, por el paleolítico. El término paleolítico viene del griego, que quiere decir piedra, lito, y antigua, paleo. Se utiliza la denominación de piedra antigua porque se quiere oponer a la otra forma de trabajar la piedra que surge a partir del neolítico, que quiere decir piedra nueva. Es decir, a partir de la siguiente etapa de la prehistoria lo que se hace es pulir la piedra, pero en el paleolítico se talla la piedra. Este periodo es muy largo y se extendió a lo largo de casi 2,5 millones de años y se divide en tres etapas: inferior, medio y superior. La etapa más larga de todas es la del paleolítico inferior. En esta se comenzó a tallar herramientas de piedra por las dos caras. A esto le llamamos bifaces. Durante el paleolítico medio se perfeccionaron las herramientas, fabricándolas incluso de otros materiales como el hueso y fabricando más tipos de ellas, como arpones, agujas para coser, flechas, etc. Y durante el paleolítico superior aparecen las primeras manifestaciones religiosas y artísticas. En cuanto a la evolución del ser humano, que ya comentamos en el anterior vídeo que no había sido un fenómeno lineal, sino que tiene diferentes ramificaciones, tenemos que decir que es un proceso que se produce a lo largo de este periodo de la prehistoria que estamos estudiando, a lo largo del paleolítico, teniendo que en el paleolítico inferior viven entre otras especies como el Ardipithecus ramidus, el Australopithecus afarensis, el Homo habilis y el Homo erectus. En el paleolítico medio, cuando vive el hombre de Neandertal, y en el paleolítico superior, cuando vive el sapiens. Y por supuesto que tenemos que añadir que no eran las únicas especies humanas que vivieron sobre el planeta durante esa época. Hubieron más, pero tenemos que simplificar un poco la cosa estudiando solo esos. Las primeras comunidades de seres humanos vivían de la caza de animales y de la recolección de frutos para la pesca. Era una sociedad con una economía no productiva. ¿Por qué? Porque ellos no producían los alimentos que consumían, sino que tenían que ir a buscarlos. Eran depredadores. De todas sus actividades, la caza era la más importante. La tarea de acorralar y cazar grandes mamíferos como bisontes o mamuts hacía necesario que lo realizaran en grandes grupos humanos, lo cual hizo que la relación entre ellos también evolucionara. Además, encontraron un astuto aliado, el perro. El perro fue el primer animal que el ser humano domesticó porque en un comienzo lo que hacía era ayudarle a la caza, para luego poder carroñear parte de esa caza. Aquí podemos ver una noticia sobre un cachorro que se ha conservado durante miles de años en Siberia gracias al permafrost. Como podéis ver, el cachorrete está bastante bien conservado, a pesar del tiempo que ha pasado, gracias al hielo. Y es que se piensa que los perretes modernos son una versión domesticada de los lobos y que esto ocurrió durante el paleolítico. De sus presas aprovechaban todo, por ejemplo, la carne para comer, la piel para vestirse, incluso los tendones. Elaboraban hilo con tendones de animal o tiras de cuero, con el que cosían ayudados por agujas hechas con huesos de animal. Además, todo este sistema de vida les hacía ser nómadas, es decir, ir siempre trasladándose de un sitio a otro en busca de comida y de refugio, de mejores condiciones climáticas en general. El Homo erectus descubrió el fuego hace unos 400.000 años, seguramente de forma casual, seguramente por la caída de un rayo sobre el bosque o por la erupción de un volcán. Hizo uso del fuego, aprendió a mantenerlo vivo para usarlo. Más adelante, los neandertales aprendieron a encender el fuego. Lo usaban para calentarse, para calentar alimentos. Esponjacar, bla 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 bla, todo de nuevo, bla bla bla. Patar, changa.
para ahuyentar animales, para iluminarse, incluso también para reforzar las armas. Otros avances de este periodo fueron que al principio se valieron de cantos rodados. Más tarde usaron siles para la fabricación de herramientas. Con siles tallaban bifaces, herramientas talladas por las dos caras. Con el tiempo fueron usando nuevos materiales, como huesos o astas de animales, con lo que hicieron arpones para pescar o agujas para coser. Además del Paleolítico superior, se han encontrado las primeras manifestaciones artísticas y espirituales. Aunque existe la creencia generalizada, y así aparece en todos los libros de historia, de que el Homo sapiens fue el inventor del arte y que solo fue a partir del Paleolítico superior cuando empieza a haber manifestaciones artísticas, recientes descubrimientos han demostrado que ya existía el arte antes del Paleolítico superior. De hecho, en el 2012, en las cuevas de Nerja, que están en Málaga, se encontraron 6 pinturas rupestres correspondientes a formas de foca, de unos 42.000 años de antigüedad. Además, en el 2018, y esto ha sido portada de la prestigiosa revista Science, se han descubierto en varias cuevas de la península ibérica pinturas de unos 65.000 años de antigüedad, lo que demuestra de nuevo que el Homo neanderthalensis creó arte antes que el Sapiens. Durante el Paleolítico podemos hablar de dos expresiones artísticas, el arte mobiliar y el arte rupestre. El arte parietal o rupestre consiste en pinturas y grabados en el interior de las cuevas o en abrigos rocosos, y también se han encontrado figuritas a lo que llamamos arte mobiliar, porque es un arte que se puede mover, trasladar de un sitio a otro, donde encontramos en las Venus el mayor ejemplo o el ejemplo más conocido, y además se han encontrado del Paleolítico superior tumbas con esqueletos acompañados por objetos, comida y armas, con lo que se demuestra que creían en la vida más allá de la muerte, ya que esto demuestra que querían acompañar a sus muertos de todo lo necesario para una vida en el más allá. En cuanto a la escultura, podemos decir lo siguiente: a finales del Paleolítico comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones escultóricas. Destacan de estas las Venus paleolíticas, que son pequeñas figuritas femeninas, muchas de ellas con rasgos maternales muy pronunciados, exagerados, como el vientre, los pechos, las caderas. Su finalidad era propiciar la fertilidad, no solo la fertilidad de las personas, sino también la fertilidad de los campos y la fertilidad de los animales. De esta manera, el ser humano conseguía alimento para su supervivencia y también conseguía mantener la perpetuación de su especie. Una de las Venus más conocidas es esta Venus que veis aquí, la Venus de Willendorf, que fue encontrada en Austria. Es un esboto a la diosa de la fertilidad. Estaba pintada de color ocre. No se detalla el rostro porque la intención era destacar los rasgos de la fertilidad, no importaba los rasgos de su cara. Y aquí tenéis otro ejemplo de Venus, pero esta vez en bajorrelieve, la Venus de Lausel. También grababan o pintaban animales en pequeños trozos de pizarra o calcita, o fabricaban propulsores decorados o colgantes de hueso y mástil. En cuanto a la pintura, vamos a ver el arte parietal. Fue también a finales del Paleolítico que el ser humano comenzó a dejar muestras pictóricas en las cuevas, a las que se le llama pintura rupestre. Podemos hallarlas en cuevas o en abrigos rocosos. Representaban animales como bisontes, caballos, ciervos, mamuts, etc., con muchísimo naturalismo, cercanos a la realidad. Aprovechaban el relieve de las paredes de las cuevas para dar volumen a las figuras. También se han encontrado manos y símbolos geométricos. Los colores más utilizados son el ocre, el rojo y el negro. Estos se elaboraban con pigmentos naturales, como por ejemplo carbón vegetal, óxidos de hierro. Estos pigmentos naturales se mezclaban con grasa de animal para mejorar su fijación a las paredes. Pintaban con las manos, con plumas de animales y con ramas vegetales. Muchas veces también pintaban partes del cuerpo, como por ejemplo las manos, que las podemos encontrar en positivo o en negativo. Esto demuestra que tenían una necesidad de firmar sus obras, de alguna manera ser eternos. El ser humano ya se sabía mortal, ya sabía que iba a morir, y por eso le interesaba mucho dejar huella de que había pasado por ahí, de que su vida no había sido en balde, que podía de alguna manera hacerse inmortal dejando su huella en las paredes de las cuevas y de los abrigos rocosos, para que sus vidas y vivencias no se perdieran en el tiempo como lágrimas en la lluvia. La cornisa cantábrica, hace 30.000 años. El Homo sapiens, o sea nosotros, arrastrado por la necesidad de expresar su imaginación, comienza a usar los techos de Altamira como lienzos. Con agua, tierras ocres, carbón y talento, fueron pintando a lo largo de 15.000 años toda una fauna alucinante de bisontes, caballos y manos también. Muy bien, Titi. Imaginaros el efecto de movimiento que harían a la luz de las antorchas estas imágenes casi tridimensionales.
Las pinturas de Altamira están tan bien conservadas que a su descubridor, Marcelino Sánchez Autola, paleontólogo pionero como yo, los expertos de la época le acusaron de fraude. Expertos como Emil de Cartelac. Hola, que soy Emil de Cartelac y como yo no he descubierto la cueva, pues no me lo creo. 20 años más tarde, él mismo reconoció su error y pidió perdón. Perdón. Lástima que Marcelino ya había muerto. A mí me pasará igual. Hasta que no estire la pata, nadie me va a reconocer mis grandes descubrimientos. Hablar de prehistoria significa muchas veces tener que jugar con hipótesis, tener que hablar de muchas teorías que explican algo y que unas podrían anular a otras, aunque algunas veces unas completan a otras, porque no existen testimonios escritos con los que podamos verificar lo que estamos viendo o lo que estamos imaginando. Entre ellas destacan las siguientes. Está la teoría del arte por el arte, es decir, que el ser humano realizaba arte porque tenía ganas de realizar arte, simplemente por recrearse, por pasárselo bien y ya está. Otra teoría es que tuviera un sentido mágico religioso. Las manifestaciones artísticas estaban relacionadas con algún ritual mágico religioso propiciatorio de la caza, es decir, ellos pensaban que si hacían ese ritual iban a tener una buena caza, iban a cazar un animal grande con el que tuvieran para comer bastantes días. Lo que ellos representaban, lo que pintaban, era aquello que deseaban, lo que deseaban cazar. La cueva, además, también podía ser considerada como el santuario en el que realizar estos rituales dirigidos por algún mago o chamán. Otra de las teorías es que fuera un culto a la fertilidad. Muchas de las figuras representadas tenían que ver con la reproducción, como por ejemplo las Venus paleolíticas, por lo que seguramente deseaban propiciar la fertilidad en general. Bueno, muchachada, y con esto hemos cerrado la primera etapa de la prehistoria, el Paleolítico. Ahora vamos a entrar en el Neolítico. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!